Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso UML. Estamos viendo los diagramas de clases y estamos trasladando a código un sencillo diagrama de clases que hemos hecho en vídeos anteriores y ya tenemos buena parte de ese diagrama trasladado a código, así que vamos a culminarlo. Bueno, pues este es el diagrama que estamos trasladando a código Java concretamente, y como digo, tenemos ya buena parte de este diagrama en código. ¿Qué es lo que nos falta? Bueno, pues lo que nos falta es poder matricular a un estudiante en un curso concreto. Se supone que el colegio tiene una lista donde se almacenan los cursos que ese colegio tiene disponibles, ¿no? Entonces necesitamos un método capaz de, pues eso, matricular desde la clase colegio a un estudiante en uno de estos cursos. Y a su vez, en la clase estudiante también debemos ser capaces de inscribir a un estudiante en uno de esos cursos o en varios, en uno o varios de los cursos que el colegio ofrece. Por ejemplo, si el colegio entre su lista de cursos tiene matemáticas, historia y arte, por poner un ejemplo, pues debemos ser capaces desde la clase estudiante de inscribir a un alumno en matemáticas, historia y arte, ¿no? Para poder hacer esto, lo primero que tendremos que ser capaces desde la clase estudiante es obtener la lista de cursos del colegio. Así que de alguna forma yo necesito un método que proporcione a la clase estudiante esta lista de cursos que tengo en el colegio. Claro, no voy a inscribir a un estudiante en un curso o varios cursos que no existen en ese colegio, que el colegio pues no los tiene dados de alta, no los imparte. Entonces necesito como primer requisito eso precisamente, ¿no? Obtener desde la clase estudiante cuáles son los cursos que imparte el colegio para después, entre esa lista de cursos, inscribir al alumno en uno o en varios. Si recordáis, ya teníamos en la clase colegio una lista para almacenar los cursos que el colegio pues imparte, que el colegio da de alta. Y también, si no recuerdo mal, ahora lo veremos, no recuerdo exactamente, pero creo que sí, también teníamos una lista en la clase estudiante donde almacenar los cursos en los que un alumno se ha inscrito, para después, en un futuro, si queremos, pues ver cuáles son los cursos en los que se ha inscrito un alumno, ¿no? Deciros lo siguiente, y esto tiene que ver con lo que hablábamos en el vídeo anterior. Este es el enfoque que yo le doy a este diagrama, lo que yo tengo en mente, que quiero que haga mi programa. Pero puede ser que al ver este diagrama, pues vosotros tengáis un enfoque diferente. Incluso puede ser mejor que el mío, ¿por qué no? Puede ser un programa más funcional. Es decir, no tiene por qué coincidir el enfoque que vosotros tenéis en mente al ver este diagrama con el que tengo yo. Así que yo voy a llevar a código lo que estoy viendo en este diagrama, pero vosotros puede que estéis viendo otra cosa diferente totalmente válida. Si estuviésemos creando esta aplicación para un tercero que nos la ha pedido, es decir, un cliente, pues evidentemente tendríamos que seguir las directrices que nos marca ese cliente, lo que el cliente quiere. A lo mejor el cliente quiere inscribir a un estudiante en uno de los cursos que ofrece el colegio, pero después no quiere o no va a necesitar obtener la lista de cursos en los que se ha inscrito el alumno desde la clase estudiante. En ese caso no necesitaría esa lista que voy a crear yo. Es decir, todo depende del enfoque que tú le des al diagrama y de lo que te hayan pedido, de lo que se necesite. Dicho esto, pues nada, vamos a ello. Voy aquí a mi código y lo primero que voy a hacer en la clase colegio pues va a ser precisamente crear un método que me permita obtener los cursos que ha dado de alta el colegio. Recordaros que ya tengo en la clase colegio una lista donde en un futuro se almacenarán esos cursos, los cursos que el colegio imparte, ¿no? Recordaros también que en vídeos anteriores habíamos creado ya un método que era capaz de agregar a la lista cursos, pues un curso en concreto, es decir, podemos agregar cursos, podemos eliminar cursos de esa lista, esto ya lo tenemos de vídeos anteriores. Así que necesito, como digo, un método que me proporcione los cursos que están aquí y que pueda acceder a esa lista desde la clase estudiante, ¿no? Es decir, tengo que llamar a ese método desde la clase estudiante. Bueno, pues vamos a ello. Bien, pues por ejemplo en este punto voy a incluir un comentario. Esto de los comentarios pues es adicional. Los comentarios me imagino que lo sabréis, por si acaso hay algún despistado que no lo sabe. Los comentarios en código pues son anotaciones para el propio programador o programadores. Son como posits, avisos, advertencias, cosas que se incluyen para informar al programador. A la hora de ejecutar un programa no se tienen en cuenta. Entonces yo aquí pondría, por ejemplo, lo siguiente. Método para obtener
la lista de cursos, por ejemplo. Y debajo, pues crearía el método. Y el método, pues va a ser el siguiente. Public tiene que ser de tipo list. Porque claro, yo lo que quiero es que este método me devuelva lo que hay aquí guardado, en esta lista. Y bueno, pues la lista se llama cursos y es de tipo list, evidentemente. Así que el método tendrá que ser de tipo list. Además, una lista de texto, una lista de strings. Y al método le voy a llamar obtener curso. Es un método que no tengo en el diagrama UML. Y esto es lo que os hablaba al final del vídeo anterior. Entonces, cuando termine de codificar este método, que va a ser muy sencillo, inmediatamente después, para que no se me olvide, yo lo que haría sería ir al diagrama UML y agregar ese método en la clase colegio, para que aparezca reflejado lo que tenemos tanto en diagrama como en código, ¿no? Para que coincida. Así que public string, voy a llamar a esto obtener cursos. Y nada, pues aquí abrimos llave y lo único que tendrá este método en su interior es un return cursos, es decir, devuélveme la lista de cursos, devuélveme esto. Esto. Ya está. Entonces se trata de, en primer lugar, llamar al método bien, obtener cursos, aunque eso es lo de menos. Se trata, como digo, de cuando estemos en la clase estudiante y vayamos a inscribir a un estudiante en uno o varios cursos, primero, antes de inscribirle, ver qué cursos tenemos disponibles, ¿no? Vamos a tener que llamar desde esta clase estudiante a este método para que nos devuelva la lista de cursos y una vez que tengamos la lista de cursos, inscribir al alumno en uno o varios cursos, ¿no? Así que el método ya lo tenemos. Guardo cambios en la clase colegio. Lo siguiente sería ir a la clase estudiante y comprobar que tengo una lista de cursos inscritos. Es aquí, en esta lista de la clase estudiante, que no tiene nada que ver con la lista que acabo de crear en la clase colegio, donde aparecerán, donde iré agregando los cursos a los que se inscribe un estudiante, ¿no? Es decir, yo esta clase la instanciaré en un futuro, crearé un objeto de tipo estudiante y con ese objeto de tipo estudiante llamaré al método que me permita almacenar aquí pues los cursos a los que se ha inscrito el estudiante, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenemos la lista. Y ahora, ¿cómo llamamos desde esta clase estudiante al método obtener cursos de la clase colegio para tener el listado de cursos y posteriormente inscribir al alumno? ¿Cómo hacemos todo eso? Bueno, pues está claro que como se trata de un método que pertenece a la clase colegio, es público, es accesible, fijaos que es public. Por cierto, se me olvidaba. Hay que ir al diagrama UML rápidamente en la clase colegio a dar de alta este método, ¿no? Para que no se me olvide. Así que vamos al diagrama UML, doble clic en cualquier lugar de los métodos, por ejemplo aquí. Le damos al más y aquí pues voy a llamar a este método obtener cursos, que ya se me olvidaba. Obtener cursos. Pulsamos el Enter y ya tenemos en la clase colegio este método que acabamos de crear desde código. Esto es lo que os decía, si recordáis, al final del vídeo anterior, ¿no? Habrá veces que te veas en esta necesidad, ¿no? De modificar cosas en el diagrama UML. Bien, ahora sí, en la clase estudiante, como el método de colegio es público, es accesible, bueno, pues lo que tendré que hacer es crear un objeto perteneciente a la clase colegio para con ese objeto llamar al método que acabo de crear, ¿no? ¿Cómo podemos hacer eso? Pues mirad, esta clase tenía un constructor, si recordáis, en el cual pues le íbamos a pasar al constructor el nombre del estudiante, el apellido, la fecha, etcétera, etcétera. Bueno, pues también le vamos a pasar a este constructor el colegio al que pertenece el estudiante. Y con eso ya tendremos un objeto de tipo colegio. Es decir, aquí, a continuación de este argumento, pues colegio. Y ya está. Colegio con mayúscula, eso sí. Bien. Y ahora vamos a crear el método inscribir curso. Este lo teníamos en el diagrama UML, sí. Vamos a crear este método en la clase estudiante. Este método pues permite inscribir al estudiante en uno o varios cursos. Todo dependerá de las veces que llames a ese método o de los parámetros que le pases. Eso ya, digamos, diseño libre, como quien dice, ¿no? Y ahora lo que necesitamos pues es un campo de clase colegio donde podamos almacenar el parámetro que le pasamos ahí al colegio, igual que hemos hecho con el nombre, ¿no? Este es el campo de clase nombre y este es el parámetro nombre. Campo de clase apellido, parámetro apellido. Pues tenemos que hacer lo mismo con colegio. Así que yo me iría a la parte inferior, que es donde yo tengo los campos de clase, y aquí declararía un private colegio. Es decir, un campo encapsulado
perteneciente a la clase colegio. Y es ahí, en este campo de clase, donde voy a almacenar el colegio del estudiante, el colegio al que pertenece el estudiante. Y para ello, pues aquí en el constructor, this.colegio igual a colegio. Colegio bien escrito si puede ser. Esto es, ¿no? Igual a colegio, que es el parámetro que le hemos pasado, ¿no? Igual que hemos hecho con todos los campos. Así que el parámetro que le pasemos aquí lo estaremos almacenando ahí en el campo de clase. Bien. Hecho esto, ya estamos preparados para completar el método inscribir curso, que solamente lo habíamos definido en vídeos anteriores, pero ahora hay que completarlo. Este es el método que va a permitir inscribir a un estudiante en uno o varios cursos. Para ello, tengo que obtener la lista de cursos del colegio. Y para obtener la lista de cursos del colegio, pues tengo que llamar a este método que hemos creado hace un instante de la clase colegio, que me va a devolver la lista de cursos. Y bueno, comprobar en primer lugar si el curso al que quiero inscribir al estudiante, pues es un curso que ofrece el colegio o no. Es decir, a lo mejor le quiero inscribir en danza clásica y no es un curso que ofrezca el colegio. Entonces, primero tengo que contemplar esa posibilidad. Para ello, lo que voy a hacer es que el método inscribir curso reciba un parámetro o argumento que va a ser el curso en el que voy a inscribir a ese alumno. Hecho esto, me voy al diagrama UML y compruebo a ver si ese método pues, recibe o no recibe parámetro. Y esto es opcional, pero podríamos completar el método diciéndole pues, que va a recibir un parámetro llamado curso. Tal y como acabamos de hacer ahora mismo, ¿no? En nuestro código, para que se corresponda el diagrama con lo que estamos haciendo en código. Hecho esto, una vez que va a recibir el curso de tipo string, pues, por ejemplo, matemáticas, arte, historia, eso es lo que le tendremos que pasar a este método, ¿no? Un string que refleje el curso en el que le vamos a escribir. Pues con un if compruebo si el curso existe, y ahí es donde está la clave, en la lista del colegio. Y eso lo digo pues de la siguiente forma. If colegio, que es el campo de clase, fíjate cómo lo señala Eclipse, ¿no? Donde he almacenado el colegio del estudiante, punto, y fijaos como en el menú IntelliSense de Eclipse me sale el método obtener cursos de la clase colegio, ¿no? Entonces, bueno, pues esa instrucción lo que hace es devolverme la lista de cursos del colegio. ¿Cómo compruebo si el curso en el que estoy intentando inscribir al alumno existe en lo que me devuelve aquí? Bueno, pues con el método contains. Y aquí le puedo decir contains y dime a ver si contiene el curso o no. Aquí abriríamos llave y en el caso de que eso sea verdad, en el caso de que el if se cumpla, entonces lo que tengo que hacer es agregar ese curso a esta lista, a la lista de cursos inscritos de ese estudiante. Así que aquí yo le diría cursos inscritos, se llamaba así, ¿no? La lista, creo que sí, .add, ahí está, curso. Es decir, agrégame a esa lista el curso. En el caso de que no exista, pues de alguna forma tendremos que avisar, ¿no? De que ese curso no está disponible. Así que else, aquí abriríamos una llave y por no complicarlo, pues voy a informar de esto en consola. System.out.print, el curso no se imparte en el colegio. El curso no se imparte en el colegio, por ejemplo, ¿no? Y ya está, con esto pues tendríamos el método. ¿Qué nos faltaría? Bueno, de momento guardar cambios. Lo que nos falta de nuestro diagrama UML, porque esto ya lo tenemos, es... Este también lo tenemos, ¿verdad? Que lo hemos creado al comienzo de este vídeo. Nos falta este método, matricular estudiante. Tengo que ser capaz de matricular a un estudiante también en uno o varios cursos del colegio. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, pues me iría a la clase colegio, evidentemente, y en cualquier punto de esta clase colegio, lo voy a crear por ejemplo aquí, pero valdría cualquier punto, pues voy a incluir un comentario que diga método para inscribir o para matricular. Queda más académico, ¿no? Matricular, aunque esto es lo de menos, a un estudiante. Y nada, pues aquí ese método public void... ¿Cómo se llama en el diagrama? Matricular estudiante, lo he llamado. Pues nada, public void, matricular estudiante. Esto es. Y, claro, como tengo que matricular a uno de estos, porque no puedo matricular a un estudiante que no exista,
Igual ocurría aquí, ¿no? No podía inscribir a un estudiante en un curso que no existe, pues no puedo matricular a un estudiante que tampoco existe. Entonces voy a necesitar aquí un objeto de tipo estudiante, un objeto de la clase estudiante, que le voy a llamar estudiante. Lo podríamos llamar de cualquier forma. Y también voy a necesitar que este método reciba el curso en el que quiero matricular al estudiante. Necesita dos cosas: el estudiante al que quiero matricular y en qué curso le quiero matricular. Abrimos llaves, la cerramos y yo aquí haría lo siguiente. Recordar que nuestro colegio, a ver dónde tengo aquí el constructor, nuestro colegio tenía una capacidad determinada. Es decir, imaginaos que el colegio, porque así lo quisimos, ¿no? O lo quiso el cliente que nos pidió esto. Imaginaos que el colegio tiene una capacidad de 500 alumnos. Pues no tiene ningún sentido crear una lista con 507 alumnos porque hay 7 que no van a caber, ¿no? Entonces, claro, tengo que ver, en primer lugar, recordar que aquí tenía una lista de estudiantes, tengo que comprobar cuántos estudiantes hay en esta lista. En esta lista, que creé en su momento en la clase colegio, se almacenan los estudiantes de ese colegio. Entonces yo aquí puedo hacer un conteo. Yo aquí puedo contar cuántos estudiantes hay. En el momento en que haya 500 estudiantes, imaginándonos que la capacidad sea de 500, por poner el ejemplo de 500, pues yo ya no voy a poder agregar a ningún estudiante más. No voy a poder matricular a ningún estudiante porque se supone que no caben en el colegio, porque por eso el colegio tiene una capacidad. Si no, no la tendría. Entonces son cosas que hay que tener en cuenta. Yo le diría lo siguiente entonces. If estudiantes, que es la lista donde se están almacenando todos los estudiantes del colegio, .size, es decir, si el tamaño de la lista de estudiantes es menor que su capacidad, quiere decir que todavía caben. Es decir, si tengo aquí 300 y la capacidad es 500, 300 menor que 500, ¿no? Pues quiere decir que cabe. En este caso, aquí abrimos la llave de este if y matriculamos. Pero ojo, porque primero tengo que comprobar nuevamente que el curso al que quiero inscribir a ese alumno existe. Con lo cual tengo que llamar a el método obtener cursos para ver esa lista y a ver si existe. Con lo cual aquí habría un if anidado. Si en la lista de cursos contains el curso en el que quiero inscribir al alumno, abro la llave del if anidado y ahora ya por fin pues le inscribo. Entonces el objeto estudiante que he utilizado como parámetro lo voy a utilizar para llamar al método inscribir curso de la clase estudiante. Con lo cual el estudiante queda inscrito. Pero además de inscribir al estudiante en ese curso, le tengo que agregar a la lista de estudiantes. Estudiantes.add, no confundir estudiante en singular, que es el estudiante que pretendo matricular, con la lista estudiantes, que es la que he declarado por ahí abajo, ¿no? Entonces, estudiantes.add, como decía, y aquí pues me agregas al estudiante. Muy bien. ¿Y en caso de que no? En caso de que no contenga el curso, pues lo mismo de antes. Else, este else corresponde al if anidado, es decir, corresponde a este if. En caso de que el curso no exista, pues tendremos que informar de alguna forma. Pues de momento, lo mismo que pusimos en el otro lado, ¿no? El curso no se imparte en el colegio, o lo que queráis poner. Y ahora, este else se cierra aquí. Esta llave corresponde a este if principal, al if padre. Entonces, en el caso de que estemos intentando inscribir a un alumno y tengamos el colegio lleno, es decir, que la capacidad sea igual al tamaño de la lista de estudiantes, tendremos que informar de que no podemos inscribir a más alumnos. Así que aquí un else, abriríamos la llave de nuevo y nuevamente pues informamos en consola, por ejemplo, capacidad máxima alcanzada. Y bueno, pues en principio guardo cambios. Ya estaría, ¿no? Es decir, acabo de llevar a código pues todo lo que refleja este diagrama UML. Como decía, hay diferentes formas de enfocar y de ver lo que tenemos que trasladar, ¿no? Bueno, si nos lo manda el cliente, no hay razón de duda, ¿no? Es lo que nos manda el cliente y se acabó, eso hay que trasladarlo. Pero aquí, como no hay ningún cliente, sino que es un curso y es un ejemplo, pues claro, una cosa es lo que veo yo, ¿verdad? Y otra cosa es lo que podáis ver vosotros. Pero bueno, esto es lo que en principio he visto yo. Quiero decir con esto que alguno de los enfoques que se os puedan ocurrir a vosotros, pues pueden ser mejores. Puede ser que si sometemos a un test de estrés a esta aplicación, pues en algún sitio se me haya olvidado algo,
Pero bueno, tan solo se trata de mostraros, porque así me lo pedisteis en los comentarios, de llevar esto a código. Y lo he hecho en código Java. En el próximo vídeo lo haré de una forma más corta porque no necesitaría una explicación tan pormenorizada. Voy a hacer exactamente lo mismo pero a código Python. Es decir, reflejar este programa tal y como yo lo veo, pero en vez de en código Java, en código Python. Bien, pues nada, de momento dejamos este vídeo en el punto en el que nos encontramos. Y os recuerdo que si lo deseáis podéis registraros gratuitamente en mi academia virtual, píldorasinformáticas.es, donde en la zona de cursos gratuitos tengo todos los cursos gratuitos que he ido subiendo a YouTube ordenados por categorías. Aquellos que deseéis que os resuelva las dudas relacionadas con los cursos tenéis la sección de cursos offline, y los que deseáis que os haga un seguimiento más personalizado, como si tuvierais un tutor en casa, con ejercicios, test, resolución de dudas y entrega de certificado al finalizar un curso, tenéis los cursos tutorizados. Estos catálogos se irán ampliando poco a poco con el tiempo. Hasta la próxima, que os vaya bien.